Hola, buenas tardes. Em, bueno, acá estamos en la última clase de lo que sería el módulo hortícola de la materia análisis y planificación de agroecosistemas diversificados. Em, bueno, voy a ver. Vamos a compartir lo que sería la presentación. Espero que la puedan ver clarita. A ver. Ahí está, 2025. Y en esta clase, la intención es poder mostrarles algunos ejemplos de lo que sería la incorporación de hortalizas dentro del agroecosistema diversificado. ¿Mm? Ah, 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 ah. Bueno, ahí está, para que no moleste tanto. ¿Sí? Ahí está. Vamos por la definición de hortalizas. Porque bueno, es lo que estuvimos viendo hasta ahora y porque además puede llegar a tener algún tipo de duda con respecto a algunas que son consideradas frutas y en realidad entran dentro de los sistemas de producción hortícolas, como ser la frutilla, como ser el melón. Y bueno, otras que son utilizadas ya sea para la producción de alimentos salados como dulces. Se pueden elaborar mermeladas, etcétera. Según lo que ustedes vieron en otras materias como ser las prácticas preprofesionalizantes o la clase de Mariana del Pino, la definición de hortaliza se ajusta a esto que vemos acá, que serían plantas herbáceas, que pueden ser anuales o bianuales, algunas perennes o subleñosas, que se usan para la alimentación humana sin transformación previa, aunque algunas también pueden ser industrializadas. Este tipo de producciones en lo que sería el cinturón hortícola bonaerense se realizan mediante una actividad fuertemente intensiva. Hay muchísima mano de obra en poca superficie. Y hay un rasgo que también suele ser característico de las hortalizas y es que muchas de ellas son perecederas, aunque no todas, pero muchas sí. Y ahora para poder clasificarlas, porque nos gusta clasificar a las cosas para poder entenderlas, ¿verdad? Podemos optar por distintos tipos de clasificaciones, como ser clasificar las hortalizas según el órgano comestible que se prefiera, o clasificarlas según la familia botánica a la cual pertenecen, a los requerimientos que tengan en cuanto a requerimientos ambientales, al tipo de iniciación con el que se inicia ese cultivo, al sistema de producción empleado para producirlo. Y ahí vamos con alguna de las clasificaciones. Por ejemplo, la clasificación por órgano de consumo, que es lo que vemos acá, ¿no? Por órgano comestible. Este cuadro también lo vieron en las clases de Mariana del Pino, de la ingeniera Mariana del Pino, y ella clasifica a las hortalizas según tengan o presenten órganos reservantes. Por ejemplo, tenemos las papas, las batatas, las zanahorias, la cebolla, el ajo, los nabos, ¿verdad? Son órganos que acumulan sustancias de reserva y que se nos hacen comestibles para nosotros. Luego tenemos aquellos cuyo órgano de consumo son las hojas, la lechuga, la espinaca, la selga, la radicheta, la chicoria, la rúcula, los repollos. Las inflorescencias, donde estaríamos consumiendo ya sea las flores, el conjunto de flores o el conjunto de primordios de flores, ¿no? El brócoli, el coliflor, el grelo, la navisa, el alcaucil. Luego están las hortalizas
cuyo órgano de consumo son los frutos, el tomate, el pepino, el pimiento, la berenjena, los zapallos, el choclo. Las vainas de legumbres también son frutos. Y por último tenemos a las semillas. El consumo de semillas en hortalizas estarían representada por las arvejas, las habas y los porotos. Tenemos semillas secas y semillas frescas, ¿sí? Saber, en este caso, cuál es el órgano que se consume de esa hortaliza nos ayuda a identificar qué tipo de cultivo queremos, ¿verdad? Y cuál es el producto de ese cultivo. Porque, entre otras cosas, no va a ser lo mismo producir hojas de un cultivo que producir un órgano de reserva o una flor. Y lo mismo cuando ya pasamos a la siguiente etapa después de la cosecha, que sería el producto post cosecha. ¿Cómo lo conservamos? ¿Cómo lo manipulamos? ¿Qué hacemos con él? No es lo mismo el órgano al cual uno, digamos, tenga como objetivo. Otra de las clasificaciones es según la familia botánica. ¿Mm? A ver si puedo ir por algún lado. Ahí está. La familia botánica de las hortalizas. Tenemos algunas que son muy conocidas, muy importantes, como las solanáceas. Dentro de las solanáceas, recuerdan que tenemos los tomates, las berenjenas, los pimientos. Tienen flores y semillas características, la disposición de sus hojas. Bueno, nos hablan, nos dan información sobre esa familia botánica y podemos llegar a tener algunas similitudes entre sí. Otra de las familias botánicas importantes en hortalizas las representan las cucurbitáceas, con toda la gama de los zapallos, zapallitos, melones, sandías, con sus flores características, su función agroecosistémica dentro de las producciones. Em, Tenemos la familia botánica de las apiáceas, donde ahí tenemos al apio, pero también están las zanahorias como hortalizas cuyo órgano de consumo es la raíz, una raíz que acumula sustancias de reserva. Las asteráceas, dentro de las asteráceas tenemos a las lechugas con esa variedad que puede haber dentro de las lechugas, pero también fíjense que tenemos el alcaucil, que si uno lo compara con con las lechugas, no tiene mucho que ver en ese sentido, y tampoco el órgano de consumo, ¿no? De lo que sería una lechuga, que consumiríamos las hojas, y un alcaucil, que es un primordio de inflorescencia. A ver si podemos. Ahí está. Otras familias importantes botánicas en hortalizas son las brasicáceas. Todo lo que es los repollitos de Bruselas, el brócoli, el coliflor, el cale. Tenemos una familia que sus cotiledones, cuando están iniciándose, tienen esa forma característica de corazón para poder identificarlos. La familia botánica de las amarantáceas, con las remolachas, con las espinacas, con este tipo de fruto seco, que puede llegar a tener más de una semilla, cada uno de ellos. La familia de las aliáceas, otro representante importante con todas las cebollas, cebolla de verdeo, los puerros, el echalot, el ajo, muy aromáticas, con muchísimas propiedades medicinales también, muchas de estas. Las fabáceas o leguminosas, ahí tenemos los frutos, que son justamente esas legumbres con todas sus semillitas dentro, los porotos, las arvejas, las habas, y su función dentro del sistema como grandes fijadoras de nitrógeno, fijadoras naturales de nitrógeno. Y por último,
como para dar, digamos, un resumen general, tenemos a la familia botánica de las gramíneas y su representante dentro de ellas, las poáceas, el choclo, que también cumple un papel importante y lo tuvo en Latinoamérica también. Otra clasificación de las hortalizas sería, así en grandes rasgos, por supuesto, sus requerimientos en cuanto a temperaturas o sus tolerancias a temperaturas, a humedad, a fotoperíodo. Y ahí la ingeniera Mariana del Pino establece dos grandes grupos, dos grupos generales, de lo que serían aquellos cultivos más adaptados a climas templados, más frescos, como el apio, la lechuga, la selga, la espinaca, los coles, los repollos, brócoli, colifloricales, la cebolla de verdeo, el cibulet y el puerro, la zanahoria, el perejil, la radicheta y achicoria, y la arveja y la haba, dentro de todos ellos, ¿no? Los que están más adaptados a climas templados o frescos. Las hojas, casi todas ellas, ¿verdad? Y los cultivos que requieren calor y que son sensibles a las heladas. Y ahí están los zapallos, las sandías, el melón, la familia de las cucurbitáceas, ¿verdad? Los tomates, los ajíes y los pimientos, con la familia de las solanáceas. Y bueno, ahí tenemos los pepinos, las berenjenas, la batata, la papa, los porotos y las chauchas. Bien. Conocer los requerimientos y la familia botánica de un cultivo, nos facilita el estudio del mismo, nos reduce un abanico, ¿no?, que tenemos de un montón de información. Lo podemos como dirigir, redirigir para que no sea más sencillo alcanzar ese conocimiento que queremos tener del cultivo mismo. Y nos podríamos preguntar si es que estamos ante la presencia de un cultivo hortícola que no conocemos, cuáles son los cultivos hortícolas que conozco, pero de la misma familia, para poder empezar a ver similitudes y diferencias, ¿no? Cómo son sus semillas, qué requerimientos tiene, cómo se propagan, cómo se producen en la zona de origen estos cultivos. Y en una zona distinta a esa, pero que sí hay información. Bueno, esa es toda la información que necesitaría recabar para que me sea útil y yo poder iniciarme en la producción de un cultivo que desconozco. Muy bien. Otra clasificación que podríamos hacer es saber o establecer cómo se inicia el cultivo. Si es de manera sexual, a través de semillas, o por el contrario, de manera asexual. O a lo mejor tiene las dos opciones, como puede ser un alcaucil, ¿verdad? Que se pueda iniciar por semillas, pero también por hijuelos, ¿no? Por esos gajos que se forman en su base. ¿Qué ejemplos conocemos de cada uno? Y acá tengo algunas fotos de quintas, acá del cinturón hortícola, como pueden ser estas que están acá acá la grande. Esto solo, ¿eh? Esto solo es lo que le quería mostrar, ¿no? La reproducción, el inicio de cultivos por semilla, algunos dentro de la quinta y otros que fueron comprados como que supongo que es un brócoli, que fueron comprados en una plantinera, o la cebolla de verdeo, por ejemplo, en estas bandejas de Spilding, ¿sí? Acá tenemos una producción de espárragos y el inicio de los espárragos puede hacerse a través de semillas o puede hacerse a través de arañas, ¿no?, que se dividen las matas que están acá y se inician clones de espárrago. Tenemos el ejemplo de la cebolla de verdeo, que por un lado se la mostraba acá, el inicio por semillas, pero también en una determinada época del año, en otoño, acá en La Plata, se compran estos bulbos de cebolla morada y se plantan
este, como lo ven acá, para producir cebolla de verdeo en un tiempo más corto. ¿M? Y de cada una de estos bulbos sale más de una cebolla de verdeo, cosa que no ocurre cuando se hace la producción por semilla. Cada semilla va a dar una planta. Y acá tenemos una representante de lo que sería la reproducción o la iniciación del cultivo hortícola exclusivamente por vía gámica o asexual, que es la papa. Esta es una papa rosada, Asterix, acá en La Plata, en el Cinturón de La Plata, que se produce de hecho muy bien, y se puede reproducir a través de trozos de papa o papa entera en las quintas hortícolas platenses. Y esta es una papa que además de que se puede producir, se puede consumir y comercializar, tiene más del 18% de materia seca esta papa comparada con la que tenemos en las verdulerías, que es una papa con mucha más cantidad de agua. Recuerden nuestra visita por la planta procesadora de alimentos. Esta es una papa mucho más apta, por ejemplo, para procesar. Podríamos hacer un puré y saldría mucho más cremoso. Podemos freírlas y van a quedar más secas porque tiene menos agua. Podríamos hacer bastones, si este tuviera un tamaño interesante, o chips, ¿no? Porque no hace falta eliminar tanta agua. A ver si puedo volver. Ahí está. Muy bien. Otra clasificación que podríamos tener de las hortalizas es saber si se producen bajo cubierta o a campo, o si tenemos las dos opciones y por qué elegimos una o por qué elegimos la otra. ¿M? Acá tenemos también fotos de quintas hortícolas de acá del cinturón platense, una bajo cubierta, esta de la izquierda, donde podemos ver la diversificación que tienen. Eran agroecológicas ambas. Vean. Fíjense que ponen acá el perejil, tenemos cebolla de verdeo, tenemos lechugas, y ya ahí no me acuerdo qué era, pero creo que era una época más bien fresca, entonces hay poca producción de lo que sería fruto y tenemos mucho de hoja. ¿M? Y acá tenemos una parcela agroecológica con diversidad de cultivos. Cada tres surcos teníamos un cultivo diferente, tres de lechuga, tres de repollo, distintos tipos de repollo, tres de cebolla de verdeo, un corredor de aromáticas y flores, y todo manejado con un sistema de riego por goteo. Ahora les voy a contar un poquito de esto también. A ver si volviendo. Otro aspecto a tener en cuenta y observar es el tipo de protecciones que podemos llegar a tener en una quinta, en una producción hortícola. ¿Qué tipo de protección hay en la zona? ¿Qué es lo que se estila? ¿Qué es lo que se puede alcanzar a tener y por qué? ¿Con qué objetivo lo quiero usar? ¿Para qué? ¿Mm? Acá tenemos la foto de los invernáculos en la experimental de los hornos, donde alcanzamos a ver qué cosa, qué es lo que uno mira cuando se encuentra en una quinta y recorre la quinta por primera vez y ve, bueno, invernaderos, ¿no? ¿Qué es lo que miro? Bueno, puedo mirar a ver qué tipo de invernadero es. Es un invernadero tipo capilla, como estos que vemos acá, a dos aguas. A diferencia de este que está acá, el primero no tiene ventilación arriba, como pueden ver si hacemos un clic. Este no tiene ventilación, este sí nos ayuda a ventilar. Tenemos los parabólicos, que serían los más evolucionados, los más modernos. Este en particular tiene la apertura del techo, o sea que cuando hace mucho calor puedo ventilar por ahí.
evitando que se me acumule calor, que proliferen enfermedades, que me pudra el cultivo. Es más alto, con lo cual va a mantener mejor la temperatura dentro de ese invernáculo que estos más chiquititos. Las fluctuaciones que hay de temperatura cuando la estructura eh, es chica, es mayor durante el día que cuando son más grandes. Fíjense, por ejemplo, este tipo de protección de un zapallito. Yo le coloco esta cubierta, que sería un microtúnel, y esta cubierta hace de que durante el día se eleve muchísimo la temperatura y después baje. ¿M? Pero cuando la protección es mucho más grande, la temperatura ahí adentro va a ser más estable. ¿M? Es lo que se le llama inercia térmica. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que cuento en una quinta de producción hortícola, en este caso, cuando la recorro? ¿Qué información necesito? El mulch, las cubiertas. Tenemos cubiertas que pueden ser orgánicas, como estas que vemos acá, para algunos cultivos, como puede llegar a ser la frutilla, un cultivo hortícola, que suele necesitar una cubierta, un mulch, como le dicen, porque donde la fruta toca la tierra se pudre, porque es muy delicada, ¿verdad? Por otra parte, acá, por ejemplo, vemos lo que sería la producción de frutilla con un mulch transparente. ¿M? Y a la vez un microtúnel que la protege del frío. Esto no es acá, no es acá en La Plata, pero se lo quería mostrar. Otra información importante es saber si el cultivo hortícola con el que voy a trabajar requiere de riego o lo puedo hacer en secano, como puede ser una producción de zapallos. Yo lo puedo hacer a campo sin la necesidad de aporte de riego, o sea, de agua suplementaria, sino la que va a caer a través de la lluvia o las precipitaciones durante el ciclo del cultivo. Pero hay otros cultivos que sí o sí requieren de riego. Entonces, esa es una información que yo tengo que tener en cuenta. ¿Y qué sistema de riego cuento para la producción que yo quiera hacer o proponga realizar en la quinta? Em, ¿Y cuál sería la fuente del agua para poder regar? Tengo un pozo, tengo la posibilidad de proponer recoger agua de lluvia y acumularla en un tanque. Cuento con una manguera que me pueda proveer de agua de zonas o de otra producción. ¿Cómo voy a resolver el problema del agua? Lo que sí sabemos es que en horticultura tenemos muchísimos ejemplos de hortalizas de distintas familias, géneros, especies, variedades, etcétera. Y también tenemos muchos sistemas de producción para esas especies. Y por supuesto que podemos conocer algunas, pero no podemos conocer todas. Con lo cual, lo que nos sería de gran utilidad es contar con las herramientas que nos permitan poder producir o acercarnos a producir lo mejor posible mediante esos pasos, ¿no? Esas herramientas eh, que nos den la facilidad de elegir qué producir, qué mejorar, cuándo y en dónde. Y acá para traerles un ejemplo, y les pido que aquellos que ya estuvieron en una clase como esta no lo digan, pero acá les traje el ejemplo de un cultivo al que le dicen Rosa di Gorizia. Fíjense qué hermoso. Y acá les pregunto yo a ustedes, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es esto? ¿Qué es un cultivo de qué? ¿Es una rosa? ¿Es una flor? ¿Es una hortaliza? Y la idea con esto, con esta imagen, es un poco que a partir de lo que estuvimos viendo hasta ahora, ustedes puedan investigar, puedan buscar y decir, ah, bueno, utilizo las herramientas que tengo u otras que consigo, que me van a servir
para poder llegar a ver qué es esto y cómo producirlo. Si yo quiero producir la rosa de Ivoricia, ¿qué información estaría necesitando? Bueno, acá yo puse lo que a mí me parece. ¿M? Por un lado, me interesaría saber de qué familia botánica es. Me gustaría conocer cuál es la procedencia del cultivo para saber cómo crece normalmente dentro de su hábitat natural. ¿Cómo es la propagación? ¿Es por semilla, por esqueje? ¿Se hace a campo, en almácigo y trasplante? ¿Cuál es el momento de iniciación de este cultivo? ¿En verano, en otoño, en invierno? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cuál es el ciclo del cultivo? ¿Cuánto tarda? ¿Un año? ¿Es anual, bianual? ¿Es perenne? ¿Qué labores culturales se requiere? Y con esto me pregunto, ¿requiere mucha mano de obra o no? Y si esa mano de obra es especializada, es una mano de obra que requiere entrenamiento o cualquiera lo puede hacer. ¿Cuándo es la cosecha? ¿Cuál es el momento de cosecha? ¿En qué se basan para poder determinar cuándo se cosecha el cultivo? Y por último, ¿cuáles son los cuidados post cosecha que requiere la rosa de Gorizia? Esta es alguna de los disparadores de información que yo supongo que me interesa saber. ¿Mm? Y acá les comento, para los que les interese, que el cultivo la rosa de Oricia, es de la familia de las asteráceas y es un radiquio. ¿Eh? Las asteráceas tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, acá los radiquios, que yo no soy de consumir mucho, por ahí podría hacerlo si fueran más baratos, pero no. Ahora, los he visto, no los consumo mucho, pero sí los he visto. En cambio, estos que vemos acá, en el margen derecho, no son tan comunes, ¿verdad? Esta sí, la de Verona es un poco más común. Em, el cultivo de la rosa de Igoricio se produce en Collio, en Italia, que es el único lugar del mundo donde crece este radiquio. Y ahí lo puse con un circulito rojo, más o menos en esa zona de Italia, más o menos. Las semillas de la rosa de Oricia están celosamente seleccionadas y cuidadas por sus pobladores y pobladoras durante generaciones. Se ha estado cuidando celosamente, lo pongo porque es como aparece en la bibliografía, ¿verdad? Para que no se propague y nadie más lo tenga. El cultivo es más largo que un radiquio y requiere muchísimo más mano de obra que un radiquio. Es lo que le llaman el radiquio más caro del mundo. Y además les traigo como dato que existe una asociación de productores que se nuclean para producirlo, para intercambiar información, para cuidarlo. Fíjense acá, podemos ver la producción a campo. Del radiquio, cómo van dejando hojas en su cosecha, cómo extraen el centro del mismo. Fíjense el desperdicio que tiene y en qué lugares lo hacen, ¿sí? Les pongo un fragmento de la bibliografía. Una vez cosechados, colocando los productos en un entorno cubierto, cálido y protegido de la luz solar, donde las hojas externas se pudren y los cogollos brotan en el centro. La fase de producción concluye con una limpieza final de ese cultivo en la que se eliminan el 80% de las hojas. Y los cogollos, los que están en el centro, se seleccionan a mano y solamente se eligen los que parecen una rosa roja. ¿Mm? Y acá les pregunto, ¿cuál es la forma de reproducir e iniciar el cultivo de Gorizia, de la rosa de Gorizia? ¿Qué les parece? ¿Cómo se inicia? Con esta información que traigo. Sus semillas, como les puse, están celosamente cuidadas por sus pobladores. ¿Podré reproducir yo rosa de Gorizia acá en Argentina? ¿Y por qué? Y esto se los dejo simplemente para que aquellos que estén interesados lo sigan estudiando. Vamos a lo que son los cultivos hortícolas en agroecosistemas diversificados.
Tenemos acá una foto que es de una quinta del Pato, donde se puede ver la producción de espinacas y al lado la familia productora dejó secar las papas, esas papas coloradas, en febrero creo que era que había ido, en el invernáculo para que se sequen y luego poder comercializarlas. ¿M? En el mismo espacio producían ellos en la quinta a campo las papas y en invernáculo distintos tipos de producciones. ¿Qué utilidad podrían ofrecer las hortalizas a los agroecosistemas diversificados? Bueno, acá el ejemplo que quise poner es la milpa, que ustedes sabrán de qué se trata, esa asociación, consociación de cultivos que brindan beneficios mutuamente y se potencian, ¿eh? Son mucho más que la suma de ellos tres. Y ahí tenemos el choclo o el maíz, que tiene en su base el cultivo de zapallo, el cultivo de zapallo con estas hojas grandes, lo que hace es aportar humedad, evita que crezcan otro tipo de cultivos abajo por justamente sombrear el ambiente. Y lo que no alcanzamos a ver, pero que está, es, no, este es el zapallo, sería la siembra también de una leguminosa, un poroto, que con la fijación biológica del nitrógeno nos aporta nutrientes, nitrógeno al cultivo de zapallo y al cultivo de maíz. Y el maíz daría el soporte para que justamente esa leguminosa se pueda trepar. Y tenemos en ese sentido esa consociación de cultivos tan representativa de una época de nuestra historia, ¿verdad? Y que todavía suele hacerse como ejemplo, digamos, de producción sustentable. Si tuviéramos que plantear un inconveniente de este tipo de producción, podríamos decir que en grandes extensiones se dificultaría un poquito la cosecha de estos cultivos, ¿verdad? De cosechar y buscar la cosecha de los zapallos, la cosecha de las chauchas de poroto, volver otra vez sobre el mismo sitio para ver si está más madura o no el zapallo o la mazorca. Es decir, que planteado así, determina una cierta escala de producción donde para producciones mayores se encontrarían ese tipo de obstáculos. ¿Qué aportan las hortalizas a los sistemas diversificados de producción? Y cuando hablo de diversificado, no hablo solamente de diversificado con hortalizas, sino también con frutales, con animales, con producciones forestales, etcétera. Bueno, algunos de los beneficios que podría incluir eh, la suma de hortalizas en esos sistemas sería, por un lado, la diversidad que tenemos de cultivos hortícolas que nos permiten elegir en distintos momentos del año distintos cultivos. Eh, Generalmente estamos hablando de ciclos cortos, es decir, que eso también me permite probar, me permite incorporar en ventanas de producción cultivos hortícolas. En muchos casos, el retorno del capital que se invierte para producir un cultivo hortícola es más rápido y eso hace que en determinadas épocas del año, por ejemplo, haya habido producciones de lechuga que han permitido que determinados pobladores se asienten y obtengan un rédito económico rápidamente para empezar a producir hortícolas. El porte de la planta. El porte de la planta en muchos casos no es invasivo, no es excesivamente grande, permite espacios. Los saberes culturales generalmente nos acompañan, ¿verdad? Hay información, hay tradiciones, hay recuerdos sobre cómo producirlas a las hortalizas.
Em, Muchas de ellas tienen propiedades que nos ayudarían en las producciones, como las aromáticas. Tenemos varios cultivos que son aromáticos, por decir las aliáceas, el grupo de las cebollas, y eso nos da funciones agroecosistémicas. O propiedades nutricionales como las brasicáceas con los glucosinolatos. Por otra parte, hay una demanda de consumo de hortalizas o el consumo de producciones sanas, y eso lo cumplen perfectamente los cultivos hortícolas. Con lo cual tendríamos varias ventajas para elegirlo dentro de sistemas diversificados. Y acá con ejemplos concretos de cultivos diversificados hortícolas en el cinturón hortícola platense, encontramos estas parcelas de producción en la zona del peligro, creo que era esta, donde podemos observar este tipo de producción con diversidad de lechugas. Tenemos las capuchinas, la lechuga mantecosa, tenemos acá producción de remolachas, distintos tipos de lechuga nuevamente. Acá no sé si eran arvejas, la verdad que no me acuerdo, brócoli, etcétera. Y este era un ejemplo de lo que se hacía en otro momento, hace como 10 años atrás, de las parcelas agroecológicas apoyadas por el Ministerio de Agricultura Familiar, donde una asociación de productores hortícolas podía solicitarlo y se les entregaba el sistema de riego, como ven acá, las cintas de riego, las semillas o los plantines y las flores y aromáticas para establecer corredores fijos de atracción de polinizadores y eh, insectos benéficos que favorecieran una producción agroecológica. Esta parcela servía de modelo para el resto de la asociación. En algunas asociaciones iban creciendo estas parcelas agroecológicas, se iban imitando o se iban solicitando los insumos, y eran acompañados por técnicos que eh, acompañaban el proceso de transición hacia la agroecología o lo reforzaban. La intención era imitar un poco el modelo cubano de campesino a campesino, es decir, que se trabajaba estas parcelas y el trabajo que eso implicaba con el productor, pero que después el mismo productor era el que acompañaba a otros productores, de manera que no haga falta un técnico en algún momento para poder continuar con la tarea. Y acá otro de los ejemplos este, que quería mostrarles es la diversidad dentro de un mismo cultivo. Por ejemplo, acá en la izquierda tenemos diversidad de lechugas, distintos tipos de lechugas podíamos incluir en la parcela, y así promovíamos la diversidad. Por el contrario, en esta foto les quería mostrar particularmente. Fíjense que tenemos una variedad enorme de lo que por ahí uno dice malezas, pero eran plantas con flores que nos iban a traer polinizadores, insectos benéficos, y que tal vez si uno revisaba esas producciones, no tenían nada, o sea, producían excelentemente bien, me refiero, ¿no? Y evitaba que el productor tenga que estar deyuyando permanentemente esa, esa parcela con el trabajo que eso implicaba. ¿Mm? A ver, sí. Acá tenemos una producción que no era agroecológica, pero está en el Parque Pereira. Es un productor de alcauciles de muchísimos años, de alcauciles, pero que dentro de su parcela, fíjense que tiene producción de
puerro y cebolla de verdeo. En este caso es puerro lo que vemos acá, ¿no? Vemos los alcauciles, pero también vemos la producción de puerro que tenía en determinada zona del, del lote. Y este productor lo que hacía era cosechar, además de puerro, cosechar las semillas de cebolla de verdeo y puerro, la dejaba secar, como ven acá, luego las trillaba o separaba las porciones que no eran semillas de la flor y en un invernáculo chiquitito, que es el que pueden ver acá atrás, ahí los, los sembraba, hacía un almácigo a campo, ¿m? Acá, no sé si alcanzan a verlo, lo tapaba con restos de paja y fíjense cómo acá abajo iban creciendo y germinando las semillitas de cebolla de verdeo. Sabemos que eran cebolla de verdeo porque cuando nacen, nacen en forma de gancho, ¿sí? Hacen, a ver cómo, hacen como un ganchito. Bueno, no me salió, no importa. Y acá pueden ver cómo va creciendo la cebolla de verdeo protegida por material vegetal. Este es el ejemplo de una quinta en Parque Pereira, ¿sí? Y acá les puse que, bueno, se podía producir distintos tipos de hortalizas, se podía producir semilla en el mismo espacio, en la misma quinta, aportar un servicio agroecológico al lugar, este, y favorecer la asociación y la atracción de polinizadores. Bueno, acá estamos en el pato, lo que les muestro acá, y les pregunto por qué producir, por un lado, en invernáculos. ¿Qué ventajas, ¿no? obtendría al producir en invernáculos? Y por otro lado, preguntarles por qué producir en canteros dentro del invernáculo. Alcanzan a ver que acá tenemos canteros, ¿sí? Ahí está. A ver, miren. ¿Ven los canteros? Estamos dentro del invernáculo y en el invernáculo le hicieron canteros, ¿sí? ¿Tenemos una producción agroecológica? Sí, porque ya ustedes lo miran y ya se dan cuenta, ¿verdad? Tenemos acelga, acá tenemos cebolla de verdeo, estos son, tenemos tres cintas de riego con lechuga, cebolla de verdeo en el medio. Esto que vemos acá, yo no me acuerdo qué era, pero era importante, lo tenían por algo. Este, había flores en algún lugar, creo que era esto, y había dejado, por ejemplo, acá otra planta con flores, pero teníamos la curiosidad de encontrarnos con este tipo de canteros, que era una prueba que se venía haciendo, y esto se debía a que en ese momento, en el 2015, cuando yo trabajaba acá, el cálculo que se había hecho de lo que era el gasto del tractor dentro de un invernadero implicaba un 30% de los costos de producción. Es decir, que si uno evitaba tener que ingresar con el tractor después de cada producción, se estaría ahorrando un 30%. Y para eso la propuesta era la producción de canteros que con pinches eh, se regularmente ingresaban esos pinches en la tierra para poder ablandarla y que no se compactara, pero permanentemente enriqueciendo esta tierra con insumos, por supuesto, orgánicos, ¿no? Insumos naturales, cuidando muchísimo el suelo de ese invernadero. Nos daba, por un lado, menos gasto y si estaban bien diseñados de esta manera, funcionaban muy bien.
Es decir, no podían ser mucho más anchos porque de lo contrario no se iba a poder cosechar a mano de un lado y del otro del cantero. Es decir, que la disposición de las dos bandas longitudinales tenía que tener determinada distancia de 1 metro, 1,20 m, no mucho más. En esas zonas también estaba la producción de pimiento a campo. ¿M? Acá tenemos una muy linda producción. Este era un pimiento, un híbrido era, sobrelevado, lo tenía sobrelevado en la quinta con un sistema de riego. Y acá tenemos un invernadero muy grande, también con producción diversificada agroecológica. Preguntas a tener en cuenta eh, cuando uno se inicia o cuando uno, perdón, estoy un poco resfriada todavía. Cuando uno acompaña un proceso de producción agroecológico o de transición, es importante saber si lo que se está produciendo es para autoconsumo o para la venta y cómo va a ser ese público, que uno aspira venderle la producción. Si es que hay o no una organización atrás, ¿no? Muchas veces como joven técnica que me ha pasado la mayor predisposición posible, pero no resultaba sustentable si no había una organización atrás, porque todo el esfuerzo que implicaba poder dar una respuesta, revisar la producción, ir al lugar, proponer, no podía ser para una persona sola. La idea era que eso se multiplique, ¿verdad? Cuando uno propone una producción hortícola, tenemos que saber si hay demanda o no de esa producción también. Es importante, uno puede traer como idea, bueno, Rosa de Oricia, pero ¿hay demanda de eso? ¿Cuál es el destino? ¿A qué distancia está el destino? ¿Cuento con transporte? ¿Y ese transporte es un transporte propio? ¿Es contratado? ¿Es comunitario? ¿O cómo saca la producción de ahí? ¿Es fácil la producción, retirar la producción de la quinta? ¿O llueve y ya quedan aislados? ¿La producción es para consumo en fresco? ¿Es para procesado? ¿Existe la posibilidad de procesarlo, no? ¿Cuál es la demanda de mano de obra de ese cultivo? Eso también tiene que ser sustentable y tiene que ser sostenible. O sea, no puedo delirar, ¿no? Sobre todo cuando no es algo mío, no es algo para mí, mi idea, mi proyecto, sino que estoy yendo a un lugar con ideas y tengo que evaluar que en las quintas se trabaja muchísimo, hay muchas horas de trabajo atrás, con lo cual las propuestas tienen que ser pensadas y tienen que ser serias. ¿Cuáles son los cuidados post cosecha de esa hortaliza? ¿Tiene alguna mejora el post cosecha? No sé, a lo mejor la pulverización con agua y, no sé, purín de ortiga, por decir algo. Capaz que eso ayuda en algo, como tal vez no, tal vez necesitan estar en oscuridad o mantener la humedad o evitar los golpes, ¿sí? Acá les quería mostrar en cuanto a lo que es la producción de hortalizas y el tiempo que le implica a una familia la producción con las propuestas que puede llegar a ver. Esta es una foto de una parcela trabajada por una familia donde están desyuyando. No sé si lo alcanzan a ver, pero están desyuyando el lote. Y un lote así, esta producción, con suerte, lo pueden terminar en una mañana, con suerte. Resultó ser que en una producción de hinojos, dos hermanos estaban trabajando, desyuyando el hinojo, un hinojo a punto de cosecharse, lleno de malezas, ¿no?
y habían estado toda la mañana desyuyando. Se fueron a comer y cuando volvieron se encontraron con que ese surco de hinojos había sido consumido por la liebre. ¿Qué pasó? El hinojo, que no es esta la foto porque no la encontré más, pero el hinojo estaba creciendo alrededor de ortigas. La ortiga, como yuyo, ¿verdad? Tiene, digamos, un aporte como purín de ortiga y podemos establecer que donde hay ortiga hay nitrógeno también. Pero para esos dos hermanos, la ortiga era una maleza que estaba entorpeciendo la producción del hinojo próximo a cosechar. Y se dedicaron toda la mañana a sacar la ortiga. Y la liebre, cuando se encontró sola, vio ese surco y vio que el hinojo no tenía ortiga y le resultaba más fácil ir a comerlo. ¿Y qué hizo? Se comió justamente el hinojo que no tenía ortiga alrededor. Y esa es la moraleja, ¿verdad? Tanto tiempo deyuyando y trabajando para que después no le sirviera de nada y se lo comiera la liebre. Em, ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces hay una tendencia a mantener el lote limpio, sin yuyos, por una cuestión estética, cultural, de costumbre, y tal vez las prioridades no deban ser esas, deban ser otras. ¿M? Y con respecto a los yuyos, les quiero mostrar esto que ven acá. Teníamos esta foto que tenemos a la izquierda, la producción de brócoli. Ese brócoli daba unos brócolis inmensos. Teníamos tres surcos de brócoli y estas son habas, las que tenemos al lado. La producción de brócolis era enorme y estaba ensullada. ¿M? Pero ya a esta altura de producción, no le hacía demasiado. Fíjense ahí cómo se asomaba. ¿Sí? La cabeza del brócoli era inmensa. Por otra parte, acá, ay, estoy rayando todo. Bueno, acá lo que vemos es una lechuga que se fue en flor, se pasó la lechuga, empezó a producir para dar semillas, para dar flor y después semillas. Y está rodeada de la ortiga. Lo que ven acá es ortiga. Teníamos unos niveles de ortiga gigantes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se hace acá? Bueno, se deja esta lechuga que no se va a cosechar, se la deja. Menos trabajo, va a empezar a florecer y con esas flores vamos a enriquecer el ecosistema. Y mientras tanto, nos dedicamos o nos concentramos en otro tipo de producción. Y por otra parte, les muestro esta foto que tenemos acá a la derecha, que a diferencia de las que vemos a la izquierda, pueden ver que este suelo que está acá no tiene nada, ¿no? Y si lo comparamos, está bien, este no tiene ortiga, no tiene yuyo, no tiene nada, pero si quiero producir acá, yo tengo que darle humedad, tengo que darle agua, tengo que darle nutrientes, todo lo que me está diciendo el suelo que está debajo de estos cultivos. Acá hay trabajo si yo quiero producir, está bien, pero no cabe duda de que hay una abundancia enorme. Tenemos microorganismos benéficos, tenemos lombrices, tenemos humedad, tenemos equilibrio, tenemos abundancia, tenemos vida. En cambio acá todo hay que aportarlo, todo. Y eso hay que cuidarlo, que nunca un suelo nos quede así. Por último, les quería mostrar también una alternativa de diversificación, como puede ser la producción de flores, dentro de esta zona que sería el Pato. Acá teníamos un productor que era un referente en agroecología, que producía o había empezado en ese momento, 2015 más o menos, la producción de flores agroecológicas. Y estas son las gerberas, esas flores tan llamativas, ¿no? Tan infantiles, digo yo, porque parecen las flores de los cuentos. Estas flores las hacía agroecológicamente en canteros, fíjense, un sistema similar,
al que vimos con la producción de hortalizas, él me explicaba que estas flores se cosechan entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana, porque de lo contrario corrían el riesgo de que se caiga el pedúnculo, de que se doble la flor en la parte extrema. Entonces, para evitar eso, se cosechaba sí o sí en esas épocas del día. ¿M? Y tenía muy buena producción de gerberas, de narcisos, y de otras flores más que no recuerdo bien. No era un productor de rosas, pero sí de hortalizas. Tenía cultivos a campo de hortalizas y cultivos en invernaderos de hortalizas y de flores. Bueno, y con esto concluimos el módulo hortícola de la materia y concluimos la materia también. Vamos a estar entregando una hoja con algunas preguntas orientadoras para que puedan preparar el parcial. Espero que hayan podido disfrutarlo, que hayan tenido la posibilidad de aprovechar las clases y bueno, de que les quede las herramientas, la bibliografía y los contactos para poder estudiar y profundizar en aquellos temas que más les guste. Ha sido un placer y nos estamos viendo. Les dejo mi contacto y les mando un beso a todos.